pesar de la tormenta, la lluvia, el viento, aquí estamos. No sé cómo será en el lugar donde usted vive, pero en Buenos Aires realmente ha pasado no sé, un huracán casi. Todas las calles anegadas y todos nosotros mojados. Por suerte uno se puede poner un saco y tapar toda la humedad que lleva encima. Vamos a entrar en un tema que a mí me apasiona, que es mirar lo que está sucediendo en el mundo. A veces tenemos que tener esta disciplina, porque cuando somos muy localistas perdemos perspectiva. Creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor que nos podía pasar, que las situaciones difíciles son más difíciles no pueden ser, pero cuando miramos el mundo descubrimos que hay otros que viven situaciones más difíciles que las nuestras, más problemas, más injusticia, más falta de igualdad, y queremos echarle una mirada al mundo que cambia todos los días, y para eso invitamos a casi ya un amigo del programa, ha venido varias veces y nos privilegia con su presencia. Es alguien que analiza lo que sucede en el mundo, lo escribe en los mejores diarios de la Argentina, y hoy está con nosotros Jorge Castro. Bienvenido, Jorge, gracias por venir. Por favor, gracias. En medio de este tormentón. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de lo que pasa en el mundo. Usted sabe que este fin de semana tuvimos una conferencia aquí en nuestra iglesia de el Medio Oriente, la cumbre Medio Oriente, Escuchemos a la Iglesia Perseguida, ¿no? Donde hay muchísimos cristianos que están siendo perseguidos, matados, expulsados. Así que quería echarle una mirada sobre eso. Pero ayer sale la noticia, digamos, como para ir entrando en tema, de que aparentemente el misil que derribó al avión de Malaysian Airlines, que iba de Holanda a Kuala Lumpur hace un par de años, era un misil soviético. Al mismo tiempo que Putin, el premier soviético, está desarrollando una campaña de beligerante bombardeo ciertas posiciones de Siria. ¿Esto es algo sorprendente o usted lo tenían ya calculado? Bueno, son dos cosas distintas. Por un lado, el misil que destruyó el avión de Malaysia Airlines, el informe dado por el gobierno holandés, la mayor parte de los pasajeros eran holandeses, muestra que es un misil efectivamente de origen ruso. Esto no significa que haya sido disparado por los rusos, por el ejército ruso, claro. Porque ese mismo misil lo tiene el ejército ucraniano, que perteneció a la Unión Soviética hasta 1991, por un lado, y por el otro, en el este de Ucrania se desarrolla desde hace 2 años una guerra civil intensa donde los insurgentes son representativos de la comunidad rusa del este de Ucrania y disponen también, en su condición de milicianos, de misiles brindados por el ejército ruso, uno de los cuales es este tipo de misil que destruyó el avión de Malaysia Airlines. ¿Alguna explicación por tirarle a un avión de un país ni amigo ni enemigo, lejano, distante? Bueno, explicaciones es difícil darla después de una tragedia semejante, pero un elemento que conviene tomar en cuenta es que el ejército ucraniano es una institución militar en un proceso acelerado de disolución, en donde la cadena de mandos y la estructura de disciplina es muy débil. Y por el otro lado, las milicias insurgentes rusas de la comunidad rusa ucraniana tienen una disciplina y una estructura militar también de muy escasa consistencia. A este tipo de instituciones, que desde el punto de vista militar son muy débiles, se les ha otorgado y tienen disposición de armas de destrucción de alcance extraordinario, como por ejemplo el misil que destruyó a este avión de Malaysia Airlines. O sea, no hay explicación. Política, ¿no? No, en el sentido de establecer una cadena de responsabilidades y fijar la culpa por lo ocurrido, parece que eso no es lo que se ha establecido con este informe del gobierno holandés.
Lo que sí se ha establecido era que no se creó una interdicción del espacio aéreo en la zona de conflicto desde hacía 2 años, que es toda la zona del este de Ucrania, que en ese caso hubiera impedido que el avión de Malaysia Airlines atravesara una zona de combate y en manos de unidades militares extremadamente débiles desde el punto de vista de su estructura militar y de su capacidad de disciplina. Claro. ¿Y cómo sigue ese conflicto? Siguen los mismos términos de los últimos 2 años. Las milicias prorrusas o de la comunidad rusa ucraniana tienen el control de toda la zona este del país, incluyendo los antiguos centros industriales. Ahí estaba en la zona del Donbass, en la cuenca del río Donbass, estaba la red de industrias del acero, industria pesada, más importante de la Unión Soviética. Y en este sentido, los componentes de este sector industrial y de la industria del carbón, que eran los elementos de la industria pesada soviética en la etapa previa a 1991, todos ellos son integrantes de la comunidad rusa ucraniana y está en manos ese sector de las milicias de ese orden. ¿Y los ucranianos no rusos, qué les quedó de territorio? Los ucranianos no rusos son aproximadamente la mitad del país y es la población que se encuentra desde Kiev hacia la frontera con Polonia. Ahí es donde está una comunidad católica ruteña, minoritaria dentro de la comunidad ortodoxa griega, que es la mayoritaria en los distintos sectores de la comunidad ucraniana, incluyendo la de lengua y de cultura rusa, que es la de todo el este del país. Ahora, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Por qué Putin tomó la iniciativa de comenzar a bombardear Siria? Bueno, el argumento que ha dado es que en este momento, junto a las fuerzas de ISIS, o Estado Islámico, que es la organización del islamismo revolucionario que ha tomado la iniciativa en toda la zona del Levante árabe, que es la cuenca de los ríos Éufrates y Tigres, que está ubicada desde Siria y abarca también a Irak. Esta organización ISIS o del islamismo revolucionario tiene, según lo que señaló el propio gobierno ruso, más de 3.000 combatientes provenientes del territorio ruso, de Rusia misma, o de los países de la antigua Federación Soviética. Estos 3.000 combatientes son yihadistas de fe islámica, ordenados y entrenados en las técnicas más modernas de combate subversivo y guerrillero, y en la estimación del gobierno ruso y del propio presidente Putin, estos se aprestan a volver a Rusia para atacar entonces los distintos centros de poder de la Federación Rusa. Ahora, por eso es que tomó la iniciativa y ha lanzado este ataque con una fuerza integrante de 29 aviones cazas bombarderos de la Fuerza Aérea Rusa, una brigada de 2.000 infantes de marina que están en la base naval rusa que se mantuvo desde la época de la Unión Soviética en la costa de Siria, en Tausus, y además personal de mantenimiento de la Fuerza Aérea y de ese sistema de aviones y en general de helicópteros de ataque. Con esta estructura militar rusa en la región, en la propia Siria, es que ahora el gobierno del presidente al-Assad ha tomado la ofensiva en toda la región en contra de ISIS o Estado Islámico. Ahora, la crítica que se le hace a esta acción de Putin es que atacó más a los enemigos del presidente de Siria, esa guerrilla, esa guerra civil que tiene más años que los de ISIS. Yo no sé desde cuánto que están luchando contra el presidente de Siria. La guerra civil siria ha entrado en su 5º año de duración. 5º año. ¿Y lo de ISIS? ISIS es la continuidad de Al-Qaeda, la organización del islamismo revolucionario, surgida en el combate en Afganistán contra el Ejército Rojo, uno de cuyos integrantes principales era Osama Bin Laden, que fue a su vez el que dirigió los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York
en el año 2001. O sea, ISIS es la continuación de aquello. Exactamente, y una de las fuerzas guerrilleras que en este momento se oponen al presidente al-Assad es también la propia expresión de Al-Qaeda en territorio sirio, que se ha dividido Al-Qaeda con respecto a ISIS o Estado Islámico, que es una fuerza relativamente nueva, no más de 2 años de antigüedad. ¿No tienen contacto entre ellos? Tienen contacto y surgieron. ISIS o Estado Islámico ha surgido de Al-Qaeda. Al-Qaeda, a su vez, es la fuerza del islamismo revolucionario que dirigió los ataques terroristas contra Estados Unidos en una campaña que duró 10 años y que alcanzó las Torres Gemelas de Nueva York. Ahora, ¿cómo se explica este grado de falta de humanidad? Porque, digamos, uno puede pensar en guerrillas, se puede pensar en combates, se pueden pensar en ejércitos que tratan de liberar, pero destruir ciudades, destruir culturas, inclusive atacar a gente islámica que no piensa como ellos. Bueno, no se trata fundamentalmente de una organización de origen ni de formación religiosa, en el caso de la fe islámica, sino que su aprendizaje y su punto de partida ha sido la experiencia de combate en la guerrilla y en la acción terrorista contra, primero, la Unión Soviética, el Ejército Rojo que ocupó Afganistán desde el 81 al 89, y después los 10 años de combate y de acción terrorista contra los Estados Unidos, encabezada por Osama Bin Laden, que llevó desde los ataques a las Torres Gemelas hasta la muerte por una fuerza especial norteamericana de Osama Bin Laden en las afueras de la principal ciudad pakistaní. Bueno, aquí estamos. Es impresionante el conocimiento suyo. Jorge lee y lee todo el tiempo, ¿no? Para estar actualizado con toda esta información. Y no solo la lee, la escribe y nos puede ayudar a entender un poco esto que está pasando. Yo sé que hay televidentes, espero que la tormenta no haya cortado más cosas. Creo que en el interior no ha habido tormenta, pienso. Aquí en Buenos Aires es muy fuerte. 45686667 es el teléfono donde recibimos llamados y también el 1560413585 donde recibimos mensajes de texto. Usted haga cualquier pregunta, nuestro invitado contesta las que puede, sabe, quiere. Porque la situación es tan cambiante prácticamente. Un mes a otro aparecen nuevos agentes, nuevos escenarios y cuesta mucho seguir la trama general, ¿no? Pero ahora ha sucedido algo y entonces voy a la pregunta un poco más fina, que es que un país al que se lo estaba marginando, que se lo estaba separando de la comunidad, como Irán, y de golpe ahora estamos a punto, si es que ya no se firmó, de un convenio, de un arreglo con los Estados Unidos. Es difícil entender porque recordamos cuando fue tomada la embajada de Estados Unidos en la época todavía anterior a Khomeini, ahí fue cuando empezó Khomeini, entiendo yo que, si no recuerdo mal, en el año 89, y quedaron 51, 52 norteamericanos en la embajada, todo un proceso para sacarlos, y yo viví en Estados Unidos cuando llegaron de vuelta esa gente. La enemistad ahí ha estado y ha crecido muchísimo con el anterior presidente, pero ahora se ha llegado a un arreglo. A ver, Jorge, me cuesta entender bien este asunto. ¿Cómo me lo explica? Bueno, lo que hay es un acuerdo ya logrado entre Irán, República Islámica de Irán, y la comunidad internacional, representada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. El acuerdo consiste en que se disminuye y se elimina parte del stock de material fusionable, atómico fusionable, utilizable para la construcción de armas nucleares, construido por el régimen iraní. Y todo esto queda sujeto a un proceso de inspecciones regulares que ya está en marcha, a cargo de la Organización Internacional de Energía Nuclear.
Este proceso de inspecciones ha comprobado que Irán está cumpliendo exactamente con lo que se había comprometido en el sentido de disminuir y reducir su stock de material fusionable destinado a construir armas nucleares, lo que significa que va a estar sujeto ahora a una supervisión e inspección constante de la comunidad internacional a través del organismo internacional de energía atómica por los próximos 10 años. Pero al mismo tiempo su compromiso de renunciar en forma explícita y permanente a las armas nucleares es un compromiso que se mantiene después de los 10 años de duración del proceso de supervisión e inspección internacional. A cambio de eso, ¿qué logra Irán? A cambio de eso, Irán lo que se levantan las sanciones comerciales, financieras, tecnológicas, que ha recibido de parte de la comunidad internacional, que consiste básicamente en las sanciones impuestas por los Estados Unidos, sobre todo comerciales y financieras, y que afectan directamente a su producción petrolera, y también sanciones sobre todo de tipo comercial impuestas por la Unión Europea. En estas condiciones, el régimen iraní vuelve completamente legitimado al primer plano de la acción internacional, de la esfera internacional, y se trata Irán que vuelve completamente legitimado después del acuerdo con la comunidad internacional, de un país extremadamente importante. Irán tiene más de 80 millones de habitantes y es una población de alto nivel educativo y cultural. Irán es la heredera de una de las grandes civilizaciones de la historia, que claro, es la cultura persa o el imperio persa. Es el único país de importancia en Medio Oriente en donde la población es abrumadoramente chiita. Y la razón por la cual el imperio persa se tornó chiita fue precisamente para establecer su singularidad dentro del mundo árabe, que en su mayoría permaneció dentro de la afiliación sunita. A ver, ¿nos puede explicar la diferencia? Yo sé que es un terreno de religión, de teología, pero ¿cuál es la diferencia entre sunita y chiita? Se trata de dónde está la herencia, la línea de continuidad del pensamiento del profeta fundador de la fe islámica, Mahoma. Los que llevaron a ser después la comunidad chiita son los herederos de Ali, que es su hijo y también su yerno, mientras que los sunitas son los que continúan una línea que no es directamente de tipo familiar en relación al profeta Mohammed. Claro. O Mahoma. Sí, ellos se pelean. A partir de eso ha habido diferencias importantes de tipo teológico incluso, teniendo en cuenta de que la religión o la comunidad chiita tiene una estructura que se parece mucho a las estructuras eclesiásticas del mundo occidental, mientras que la fe islámica sunita tiene una estructura de carácter más horizontal, en donde lo que hay es una relación entre cada comunidad y el pueblo o la región a la que pertenece y en la que vive. Claro, Irán es chiita. Chiita. Y por eso apareció una persona como Khomeini, que era un religioso y terminó siendo el primer ministro, ¿no? Y luego los que lo siguieron. Khomeini era un ayatolá, esto es una expresión suprema de la estructura religiosa chiita, y en ese sentido se opuso y encabezó la resistencia frente al régimen secular del Shah Reza Pahlaví, que fue precisamente derrocado por la Revolución Islámica en 1979 y que dio origen a este episodio que usted señalaba recién, sí, que es la apropiación y secuestro del personal de la embajada norteamericana en Teherán. Claro, 79. Yo dije 89, pero es 79. 79. Yo estuve viviendo en Estados Unidos. Eso sucedió antes de agosto. Yo viajé en agosto. Me acuerdo de haberme encontrado aquí con gente de la comunidad islámica a las que le preguntaba qué es lo que estaba pasando antes de viajar. Darío de Rosario dice, muy bueno el programa. Gracias. Carmen Santiago del Estero. Cuánta información, muy buen programa, gracias. Santiago de Merlo, esta situación en Medio Oriente y todo el terrorismo. Claro, la gran pregunta, ¿puede provocar la Tercera Guerra Mundial? No, rotundamente no. Acá lo que se trata es de un conflicto
en la región más estratégica del planeta. Se trata del Levante árabe. El Levante árabe es la zona que se encuentra en Medio Oriente entre los ríos Éufrates y Tigres y que abarca el territorio de Siria al norte y de Irak al sur. Al costado y por abajo se encuentra el Líbano. Y llegando a la frontera sur de Irak se encuentra el Golfo Pérsico, o donde surge el Mar Rojo, y enfrente es que está Irán. En esta región, donde a 140 kilómetros de la región del Levante árabe, en donde hoy tiene la iniciativa, mostrando una extraordinaria eficacia bélica, la organización denominada ISIS o Estado Islámico, a 140 kilómetros se encuentran los yacimientos de los países petroleros del Golfo. Allí están las mayores reservas de petróleo del mundo, las reservas de Arabia Saudita, de Kuwait, de Emiratos Árabes, de Qatar. 140 kilómetros. 140 kilómetros. En un auto o en un avión, nada. En el medio hay un mar, que esto lo separa en cierta forma Sí. de... ¿El mar? Claro, es el mar que lo separa de la península arábica. La gran pregunta para los cristianos es el Estado de Israel. Es decir, porque nosotros al leer la Biblia leemos que, bueno, hay muchas profecías en relación al futuro, obviamente, que tienen que ver con el Estado de Israel. Algunas ya se han cumplido. Es casi milagroso que un pueblo que había sido expulsado de su tierra, diseminado por todo el mundo en el año 70 de nuestra era, pudiera volver, pudiera tener la cohesión de pueblo y mantener aún el idioma después de casi 2000 años de estar esparcidos. Y todo eso son profecías de la Biblia que se han ido cumpliendo. Pero en la Biblia se habla mucho de una guerra, una batalla final en el valle de Armagedón. O sea que los lectores de la Biblia y los estudiosos de la escatología, así se le llama a la ciencia bíblica que estudia las cuestiones del futuro, estaban atentos a todo lo que sucede alrededor de Israel, ¿no es cierto? Y el gran temor ahora que la comunidad internacional haya dado este paso de buena relación con Irán, si esto pone en peligro, en más peligro, la situación del Estado de Israel. Mire, el conflicto entre israelíes y palestinos, en un sentido estricto, es insoluble. La razón por la cual es insoluble el conflicto entre israelíes y palestinos es porque los dos pueblos tienen el mismo territorio, que expresan los dos un movimiento nacional de envergadura, disputan la misma tierra a la que consideran propia. Y para los dos, además, esa tierra a la que consideran propia y que está en manos de su adversario, es sagrada. Esto es lo que hace este conflicto, en un sentido estricto, irreversible e insoluble. Sí. Bueno, hemos tenido en este último fin de semana a un pastor de la Franja de Gaza. Ser pastor evangélico en la Franja de Gaza no es poca cosa, porque los mismos islámicos mataron a gente de su congregación y él tuvo que salir porque estaba condenado a muerte. Él ahora está viviendo en Jordania. Entonces hemos escuchado con mucho interés la posición de un cristiano palestino, que no es tan habitual escuchar, porque la mentalidad le quiero comentar esto, no tiene por qué saberlo Jorge, de las iglesias evangélicas, es muy pro-Israel y muy poco respetuosa de los derechos del pueblo palestino. Seguramente conoce esa posición por la ultraderecha de los Estados Unidos, ¿no? Aparte del problema palestino e Israel, yo he estado dos veces allí y he visto la tensión, pero también cierto grado de convivencia, ¿no? El desajuste de Siria, porque no se sabe bien cómo va a terminar, el crecimiento del poder y de influencia de Irán, ¿puede repercutir en el Estado de Israel?
Mire, Israel vive en una situación de guerra prácticamente permanente desde la fundación del Estado en 1948. Ha habido 6 guerras convencionales entre Israel y el mundo árabe, y después, en el transcurso, en el periodo entre guerra y guerra de tipo convencional, ha habido constantes atentados terroristas Sí. que han tenido como respuesta represalias extremadamente sangrientas del lado de Israel. Esta es la situación que se ha mantenido desde 1948 hasta el momento actual. Y en realidad, esto no solo comenzó en el momento en que surgió el Estado de Israel en 1948, comenzó mucho antes, a partir del momento en que se instaló en lo que entonces era el territorio de Palestina, bajo mandato británico, la comunidad judía proveniente esencialmente de Europa y que respondía al movimiento nacional creado por el sionismo a través del liderazgo de Teodoro Herzl. En este sentido, el mensaje sionista de construcción de Israel como nación y como Estado no previó, no podía preverlo, que en la tierra en la que iban a construir este Estado existía un pueblo preexistente, había un pueblo que estaba desde antes ahí. Ese pueblo era el pueblo árabe palestino. El pueblo árabe palestino ha logrado construir, forjar su identidad nacional en los años de enfrentamiento y de lucha constante contra el Estado de Israel ahora y antes contra el movimiento nacional sionista. Ujú. Raúl, de Cierre la Ventana, vuelve un poco atrás. Claro, llaman cuando escuchan lo que les provoca la pregunta y cuando llega aquí a mi tableta ya pasamos. Pero es interesante porque prácticamente Raúl, que es de Cierre la Ventana, dice, ¿a Estados Unidos también se lo inspecciona para limitar su material nuclear? Y el pastor Kucharenko dice, ¿por qué Estados Unidos apoya a los terroristas? Bueno, no queremos hacer un programa criticando a Estados Unidos porque nos faltarían los días de la vida para criticarlo. Pero es cierto, a Estados Unidos no se le controla la cantidad de armas nucleares que tiene. Bueno, había un acuerdo en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética de control mutuo de sus respectivos arsenales nucleares. Pero claro, eso fue hasta 1991. El colapso de la Unión Soviética cambió absolutamente el contexto internacional. Uh-huh. Nadie lo controla. El que tiene un arma nuclear, un arsenal nuclear muy importante, es Israel. Se estima que Israel dispone de por lo menos 200 cabezas nucleares, además de misiles de alcance estratégico. Uh-huh. ¿Y dónde las tienen? ¿En el territorio? Están en el territorio de Israel. Se cree que el centro es la ciudad de Dimona, en el centro del estado. Mire usted, todo subterráneo. Sí, el territorio de Israel es tan pequeño que en definitiva todo está a la vista, ¿no? Sí, interesante, en el Valle de Armagedón, se llama Armagedón porque había una ciudad muy importante, se llamaba Megido la ciudad. 18 civilizaciones diferentes la construyeron. Y de ahí viene Megido, bueno, no puedo hacer porque no lo sé tampoco, pero de ahí viene Armagedón, es el valle de Jezreel. Estando en el lugar donde, en el Monte Carmelo, que no es un monte, es una cadena, pero hay un lugar donde dicen que fue donde Elías oró y bajó fuego del cielo. Estando allí arriba se ve un aeropuerto en el valle de Jezreel, que inclusive quieren hacerlo internacional ahora. Pero es interesante, cuando uno lo mira, no ve nada más que las pistas. ¿Dónde están los hangares? Está todo debajo de tierra, ¿no? Un país que vive en guerra, es decir, en estado de alerta permanente. La gente trabaja y después tiene un mes de servicio militar todos los meses. Y viven con el arma cerca. Exactamente. ¿Sí? La superioridad bélica israelí ha quedado demostrada repetidas veces. Lo que no ha podido encontrar respuesta Israel es al tipo de ofensiva y de amenaza como la que está recibiendo actualmente, Sí. Con el número creciente de jóvenes palestinos, sobre todo del este de Jerusalén,
que salen con un cuchillo a atacar ciudadanos israelíes de cualquier edad, condición o sexo. En las últimas 2 semanas 19, ¿no? ya son más de 19 los muertos, Sí. y más de 30 los jóvenes israelíes que han sido también muertos. Sí. Y la situación tiene características de insurgencia ya generalizada, sin que sea todavía una nueva intifada, pero puede serlo. Yo lo digo desde mi perspectiva, con muchas limitaciones, ¿no? Por supuesto que nosotros reconocemos los derechos de Israel de estar en su tierra, pero no podemos dejar de reconocer los derechos del pueblo palestino que ha estado ahí por miles de años. A veces uno encuentra y escucha algunos sermones donde, escuchando algún texto, alguna profecía bíblica, hablan de destruir, aniquilar, hacer desaparecer de ese territorio al pueblo palestino. Yo no creo que eso esté en el deseo de Dios. Y por otro lado digo, es muy difícil entender cómo esto puede llegar a arreglarse. Hay tantas muertes, todas las familias tienen alguna persona que murió por algún atentado, de los dos lados. Que venga un espíritu de perdón y digamos, olvidemos el pasado y miremos para adelante. No es fácil decirlo de aquí, pero hay que estar allí, ¿no es cierto? El acto, creo que lo comenté el otro día, el acto más tremendo, hermoso, lo protagonizó el rey de Jordania. Resulta que un grupo de chicas de una escuela secundaria estaba visitando no sé qué lugar y un grupo de guerrilleros las asesinó. Y fue un motivo de mucho dolor, porque eran adolescentes. Y eran todas de una ciudad, de un pueblo allí, digamos, al sur del mar de Galilea, cerca del río Jordán. Y el rey de Jordania hizo algo inesperado para una persona de esa envergadura. Vino al pueblo y se sentó al lado de los familiares que estaban sentados en el piso y se quedó llorando con ellos, como una muestra de respeto y solidaridad, ¿no? Eso hizo, me contaba la gente allá, que Israel no pudiera empezar a tirar bombas del otro lado del Jordán, porque el Jordán, la gente piensa, usted lo conoce, ¿no? El Jordán, uno piensa en el río Paraná, en el Amazonas. No, el Jordán es menos que un arroyo. El Jordán está allá, se ven los autos, se ven las casas, se ven la gente plantando en los huertos. Y a mí me emocionó, ¿no?, que el rey, un rey musulmán, haya tenido ese gesto de respeto. Ese gesto detuvo la venganza, que por supuesto todos querían, porque tocaron a niñas, ¿no? Es muy interesante estar allí y ver, hay que ir con la mente abierta y no con esos estereotipos, esos clichés de libros de baja calidad que hablan del derecho de un solo de los pueblos allí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el pronóstico así en el ambiente internacional? ¿Qué es lo que va a pasar con ISIS? ¿Va a seguir creciendo o esta reacción tan fuerte de la Unión Soviética, de Putin particularmente? Rusia. Pero Rusia. lo Unión que le Soviética. otorga su extraordinaria eficacia bélica a esta organización del islamismo revolucionario que es ISIS o Estado Islámico, es el hecho de que ha sido precedida por un acontecimiento geopolítico de todavía mayor importancia, que es el derrumbe, desintegración de la totalidad de las estructuras territoriales estatales del Levante árabe, incluyendo el Estado en Siria y el Estado en Irak. Y al desintegrarse los estados, tanto en Siria como en Irak, también han desaparecido como fuerzas combatientes
de mínima eficacia sus ejércitos convencionales. ¿En qué momento sucedió eso? Lo que sucedió fue, en los últimos 5 años, se ha desintegrado el Estado en Irak y se ha desintegrado el Estado en Siria, como consecuencia del proceso insurreccional de la sociedad civil árabe que comenzó en Túnez en el año 2011 y que se denominó usualmente Primavera árabe. la primavera árabe. Claro. Eso fue un proceso insurreccional que quebró en todas partes al mismo tiempo el statu quo y que al llegar a Siria y a Irak se manifestó como desintegración de las estructuras territoriales estatales. Esto provocó un inmenso vacío geopolítico dentro del cual irrumpió ISIS o Estado Islámico. Esta es su extraordinaria letalidad, en el sentido de que en realidad esta no es una máquina militar que esté combatiendo frente a otras máquinas militares de similar eficacia. El ejército en Irak se ha desintegrado, el ejército en Siria ha quedado reducido a menos de la cuarta parte y que corresponde exclusivamente a la minoría alawita, que es la minoría de la fe islámica a la que pertenece el presidente al-Assad y su familia. Claro, a ver, yo tengo que recordar, después del 11 de septiembre del 2001, poco tiempo después hubo una guerra. Estados Unidos atacó Irak, destruyó... Primero atacó Afganistán Sí, y después atacó Irak. Y lo sacó a Saddam Hussein. Claro. Y después quiso imponer ahí una democracia y no funcionó. Bueno, el intento de crear ahí una democracia, la consecuencia que tuvo fue que desintegró el Estado iraquí tal como había sido creado por el acuerdo entre británicos y franceses, que fue el acuerdo Sykes-Picot en 1916, en el pleno transcurso de la Primera Guerra Mundial. A ver, vamos a pensar bien de Estados Unidos. A veces que en política internacional cuesta mucho. Quiso llevar la cultura occidental de la democracia, de elegir las autoridades, a una cultura oriental en donde no es tan fácil imponer una idea así. Porque ellos, pienso yo, y viene como una pregunta, ¿no? Ellos están acostumbrados a tener caciques, jefes, y que reyes, y que dominen sin que nadie los elija, por poder, por autoridad, por dinero, por ser malos, no sé. Y cuando van con la idea de la democracia, en todos lados donde quisieron ir han fracasado. ¿Digo yo bien o me equivoco? Bueno, lo que sucedió, la secuencia de lo que sucedió con la intervención norteamericana en Irak, fue que Irak entonces, presidido por Saddam Hussein, fue derribado el régimen de Saddam Hussein en una guerra que duró 100 días y que al concluir esos 100 días se habían apoderado las fuerzas norteamericanas en una campaña relámpago de la totalidad del territorio iraquí, incluyendo la capital Bagdad. Al llegar, al culminar la campaña, el representante del gobierno norteamericano de entonces, su presidente era George W. Bush, tomó 2 medidas. La primera, la disolución del partido Ba'ath, que era la estructura política militar que mantenía la unidad del Estado iraquí, tal como había sido creado por el acuerdo entre franceses y británicos en 1916. Y la segunda medida, que se reveló fundamental, dispuso la disolución del ejército iraquí. Con estas 2 medidas, al disolverse el Ba'ath y al disolverse el Partido Nacionalista laico árabe, liderado por Saddam Hussein, y al disolverse el ejército iraquí, el resultado fue la desintegración de las estructuras estatales, un inmenso vacío de poder, y en ese vacío de poder surgió la fuerza combatiente de Al-Qaeda, unida a las fuerzas insurgentes organizadas en gran parte por antiguos oficiales del ejército iraquí de Saddam Hussein. Esto fue lo que provocó un enfrentamiento con las fuerzas norteamericanas que provocó más de 200.000 muertos en poco más de 4 años. Rosa de Mendoza dice, tanta maldad, que Dios bendiga a estas personas, muy buen programa. Héctor de La Rioja dice, lo felicito por el invitado. Víctor de Santa Fe, cuánta sabiduría tiene el invitado, que Dios lo bendiga.
Bueno, es un lujo, definitivamente es un lujo tenerlo a Jorge. Si usted quiere saber todo lo que ha escrito y todo lo que los cargos que ha tenido y los viajes como corresponsal del diario La Nación, ¿no es cierto?, en su época, debe estar todo en Google, ¿no? El rabino Google contesta todas esas preguntas, o en Wikipedia. Por eso es realmente un gustazo y un lujo poder tenerlo con nosotros. Ahora, salgamos de ese frente ahí de tanta tristeza y vamos a lo que está sucediendo con la cantidad de gente que sale de allí perseguida y quiere instalarse en Europa. ¿Qué es lo que está produciendo esto? Mire, la guerra civil en Siria es el antecedente directo de la crisis de refugiados en Europa. Los datos que conviene tener presentes son los siguientes. La guerra civil en Siria ha entrado en su 5º año de duración. Ha provocado 250.000 muertos. Una parte minoritaria de esos muertos son caídos en combate. La mayor parte han caído objeto de la represión de las distintas facciones en pugna. Y el número de desplazados provocados por esta guerra civil asciende a 12 millones de personas. 12 millones. 12 millones, de los cuales 4 millones están afuera de Siria, en campamentos de refugiados en los países fronterizos. En Turquía hay 2 millones. En el Líbano hay 1.600.000. Jordania. En Jordania hay 800.000. El resultado es que en el último año, en esta guerra civil que ha durado ya 5 años, el ISIS tomó la ofensiva, tomó la iniciativa en el conflicto y se apoderó de varias ciudades importantes sirias. En primer lugar, una ciudad que se llama Raqqa, que se encuentra ubicada al sur de Damasco, al lado de la frontera con el Líbano. Y la ha convertido en su virtual capital, el centro de su arsenal bélico y de su sistema de aprovisionamiento. Perdóneme, Jorge, digámoslo, por lo que usted me dice, cerca de la frontera del Líbano y al sur de Damasco, de las alturas de Golán, ¿a cuántos kilómetros? Las alturas de Golán queda al sur de Siria, de Damasco hacia el sur. Esto es de Damasco hacia el oeste. Hacia el oeste, en la frontera con el Líbano. Las alturas del Golán ya son territorio israelí, transformado en territorio de Israel por ley del Parlamento israelí. Ahora, pero las distancias allí, todo es cerca. Desde las alturas del Golán se ve, en un día claro, se ven los edificios de Damasco, la capital siria. En el territorio de Siria, esta fuerza que es ISIS o Islamismo Revolucionario o Estado Islámico, ya controla más de la mitad del territorio y se ha apoderado de varias ciudades importantes que se orientan sobre todo a recuperar el control del territorio ubicado en el norte del país. El territorio sirio está la capital, Damasco. Después, al costado, arriba, está Alepo, que es la segunda ciudad y en realidad la más poblada ciudad siria. Y en esta zona, hacia el oeste, se encuentra la zona que se denomina la Cataya, en donde vive mayoritariamente la población de la facción alawita, que es una minoría dentro de la fe islámica, la tercera minoría. La mayoría es sunita, luego vienen los chiitas en Irak, y la tercera es la alawita. La característica del alawita es que el presidente Al-Assad y su padre pertenecían y pertenecen a este sector, a la minoría alawita. Ahí en este momento es cuando se produce la intervención militar de Rusia, decidida por el presidente Vladimir Putin, para respaldar al presidente Al-Assad en el momento de la ofensiva final de ISIS o Estado Islámico, que se dirigía a controlar el corazón de la zona que queda se basa el poder remanente del presidente Al-Assad, que es la zona de la Cataya, en donde vive la mayor parte de la población, son alawitas.
En este sentido, la intervención rusa ha sido verdaderamente providencial y ha logrado desplazar a las fuerzas del islamismo revolucionario, colocándolas en una posición de defensiva y dándole lugar en las últimas 2 semanas a que por primera vez el ejército sirio, que queda todavía a disposición del presidente al-Assad, tomara la ofensiva contra ISIS o Estado Islámico. Ahora, volvemos Esta es la situación actual. Sí, volvemos a la pregunta. Esos personas que están en los campos de refugiados, ¿qué destino tienen? La novedad es que en el último año, al haber tomado la ofensiva ISIS o Estado Islámico, comenzó a afectarse a gran parte de la población que hasta ese momento había respaldado al presidente al-Assad. Los sectores que respaldan al presidente al-Assad en estos 5 años de guerra son la alta burguesía sunita. La mayor parte de la población cristiana ha respaldado al presidente al-Assad, así como respaldó a su padre, Asif al-Assad, en su condición de jefe de un movimiento nacionalista árabe secular, no islamista. El presidente al-Assad expresa una corriente secular, nacionalista árabe, no islamista. Y la comunidad cristiana de Irak, que es la tercera más importante de la región, ha respaldado en el transcurso de estos 5 años de guerra civil al presidente al-Assad. En el último año, al haber tomado la ofensiva el Estado Islámico, estos sectores que han respaldado al presidente al-Assad y que en su mayor parte corresponden a la clase media y clase alta siria y que tienen un alto nivel educativo, tuvieron también que refugiarse en los campamentos de refugiados ubicados en los países fronterizos. Y al encontrarse en las condiciones lamentables en que vive la población refugiada en estos países fronterizos, esta comunidad recientemente desplazada de Irán, de Siria, resolvió dirigirse a Europa. Y encabezó entonces lo que constituye un gigantesco éxodo que se estima que abarca más de 1 millón de refugiados sirios que se dirigen hacia Europa, primordialmente a Alemania. En ese momento es que apareció el segundo protagonista de este extraordinario acontecimiento histórico, después de la crisis siria, después de la guerra civil siria, que es la decisión tomada por la canciller Angela Merkel de Alemania de aceptar como refugiados en Alemania a más de 1 millón de refugiados sirios, lo que implica una modificación de la composición demográfica de la población alemana de consecuencias extraordinarias. Otros países no han podido hacer eso. No, lo ha hecho Alemania, esto es lo más significativo, y lo ha hecho Alemania con el respaldo de la opinión pública y del sistema político. Sobre las 2 premisas que estableció la canciller Angela Merkel fue, la primera es que Alemania es un país de inmigrantes. La segunda es que en Alemania la religión islámica es un elemento constitutivo de la identidad nacional alemana. Interesante, ¿eh? Cristina de Rosario dice, el pueblo palestino está bajo la promesa hecha a Ismael, el hijo de Agar, en Génesis 16. Daniel de Villa Constitución, ¿por qué Rusia consiguió en 20 días lo que Estados Unidos no consiguió en 1 año? Usted dijo que en estas últimas 2 o 3 semanas Rusia había... Bueno, no cabe duda que el presidente Vladimir Putin ha puesto de relieve una capacidad de conducción y de decisión política y militar extraordinaria. En algún momento, a ver si lo inquieto con esta reflexión, en algún momento Obama iba, unido a toda la comunidad europea, iba a atacar. Así es. Y ese día el Papa declaró un día de ayuno y de oración por la paz. Eso es. El Papa Francisco, ¿no? Sí, sí. Iba a ser muy difícil lanzar una ofensiva de esa dimensión el día en que el líder espiritual de los católicos, una figura descollante en la religión, pero en la política mundial, dijeran, vamos a orar y a ayunar por la paz. Algunos analistas, yo he leído, dicen que Estados Unidos tenía que haber aprovechado ese momento, porque ahora ya es un poco tarde. Tal es así que los diarios
y yo quiero decirle, a los diarios no se le puede creer el 100%, y tengo aquí delante mío a alguien que escribe en los diarios, todo hay que leerlo con un cierto grado de una actitud crítica, de análisis. Los, los diarios dicen que incluso la acción de Vladimir Putin lo tomó de sorpresa a Estados Unidos. ¿Puede ser cierto esto? Mire, ha tomado la iniciativa en una situación extremadamente compleja y confusa. En ese momento el presidente Vladimir Putin no dudó, actuó y ha logrado salvar al gobierno de Al-Assad y colocar al ISIS por primera vez en más de un año y medio en una actitud defensiva. ¿Estados Unidos se le puede sumar a eso? Bueno, no lo ha hecho hasta ahora, pero Putin tiene a su favor algo fundamental que Estados Unidos hasta ahora no ha encontrado. Es que ha logrado identificar con precisión cuál es el tipo de guerra que se enfrenta y quién es el adversario, el enemigo en esa guerra. Él ha señalado que hay un solo enemigo en este conflicto de Medio Oriente. Ese enemigo es el ISIS o Estado Islámico, con unos 30.000 además yihadistas extranjeros que se le han sumado. 30.000. 30.000, de los cuales al menos 3.000 o 5.000 provienen de Rusia o de los estados de la ex Unión Soviética, han logrado tomar la iniciativa el presidente Vladimir Putin y ha colocado por primera vez en el transcurso de estos 5 años de conflicto, ha logrado colocar a la defensiva a ISIS o Estado Islámico, que mientras tanto ha logrado avasallar prácticamente sin combate al ejército convencional, a los remanentes del ejército convencional iraquí y también a gran parte del ejército sirio. ¿Tendrá intenciones ISIS de ir sobre el Líbano, sobre Jordania, sobre Israel? El objetivo es Bagdad. El objetivo de ISIS prácticamente rodea ya Bagdad, la capital de Irak, iraquí, y se ha apoderado de todas las ciudades importantes, encabezada por la segunda ciudad siria, la ha tomado armas en la mano, prácticamente sin que le ofreciera resistencia al ejército convencional iraquí. Esa segunda ciudad es Mosul. Esta ciudad fue capturada por ISIS en diciembre del año pasado, y esto ha sido un punto de inflexión en la guerra, en el sentido de colocarlo en manos de un inmenso arsenal proveído al ejército sirio e iraquí por los Estados Unidos en el transcurso de estos años. Claro. Ahora, el petróleo que sale de Irak, ¿quién lo vende? ¿Quién lo cobra? Lo cobra ISIS. Hoy hay varios artículos sobre este punto en la prensa internacional, Financial Times, New York Times, sobre la estructura de financiamiento de ISIS vendiendo el petróleo al mercado mundial. ¿Y la gente lo compra? Por supuesto. La lógica sería que si a Cuba, por mucho menos que eso, se le hizo un bloqueo económico, que se le haga un bloqueo económico a los barcos que van a comprar petróleo allí. Claro, pero en fin, no es lo que está ocurriendo. Hay una suerte de hipocresía, ¿no? Bueno, se trata de guerra, no es el terreno donde impera la fe. Impera la verdad o la fe, ¿no? Claro, pero a ver, todos estamos en contra de lo que está haciendo ISIS, pero a la vez le compramos, es decir, es algo así como los narcotraficantes. Todos estamos en contra del narcotraficante, pero vamos y le compramos lo que produce, pudiendo comprarlo en otro lado. O el precio de $40 el barril es lo que más le conviene al mundo, entonces se lo seguimos comprando, total ellos lo venden. El precio es el mismo en todas partes. Claro, pero si no tuvieran ese dinero, comprarían menos armas. Claro, pero el hecho es que el petróleo proveniente de Irak, Siria no tiene petróleo, que se vende en el mercado internacional, en su mayor parte proviene de unas regiones controladas, petrolíferas controladas por ISIS o Estado Islámico. Bueno, esto deja para charlar. Quizá usted mañana abra el diario y lo lea con un poquito más de conocimiento. La charla de hoy no nos deja tanto como para poder entenderlo todo, pero sí nos deja lo suficiente como para entenderlo
un poco más lo que está pasando en el mundo. Nosotros decimos que estamos lejos de todo, como Argentina, país hasta lo último de la tierra, dijo Jesús, y muchos pensamos que lo último de la tierra es la Argentina, ¿no es cierto? Pero no estamos en Marte, estamos aquí en esta tierra. Hemos ya tenido 2 atentados terroristas en nuestro país, así que no es que podemos decir, no, a nosotros no nos va a tocar, ya nos tocó. Así que tenemos que estar muy atentos y cuidar de nuestra patria y la política internacional, de la cual no hablé porque no quiero entrar en confrontación con mi amigo Jorge. Tengo mi opinión personal sobre la política internacional de Argentina en los últimos años. Mil gracias, Jorge, Por favor. Lo vemos, lo leemos ¿cuándo? En esta semana. Todos los domingos en Clarín. Todos los domingos en Clarín. El último domingo que... Siempre todos los domingos. El último domingo fue sobre los cambios del comercio internacional en el sentido de por primera vez desde el año 1991 el comercio internacional crece menos que el Producto Bruto Mundial. ¿Y esto a qué se debe? Que es fundamentalmente la incorporación y creciente presencia de China en las cadenas globales de producción. Claro, y ahora anuncia el del domingo que viene, ¿o no lo tiene hecho todavía? No, sí. El domingo que viene se refiere a... El último fue sobre Alemania. El del domingo fue sobre Alemania. El problema de la caída de la fuerza de trabajo alemana, el envejecimiento de su población y lo que implica la incorporación de 1 millón de inmigrantes sirios que tienen entre 25 y 35 años de edad y en general buen nivel de educación. Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Por favor. A mí me encanta hacer estos programas porque, igual que usted, aprendo todo el tiempo. Y poder contar con la presencia de nuestro amigo es un lujo. Espero que le haya gustado el programa. Y gracias a todos los que llamaron, a todos los que hicieron preguntas. Mañana vamos a tener un programa que siempre produce una efervescencia en la audiencia. Viene ginecólogo especializado en la etapa posmenopausia, ¿qué le parece? Y encargado de ginecología en la Fundación Favaloro, es el número 1. Tiene entre sus pacientes a personas muy importantes. Mañana, David Fusaro va a estar con nosotros. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga. Hasta mañana.